Hola amigos, ¿cómo estamos? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva clase de química. En esta oportunidad veremos la relación entre la tabla periódica y configuración electrónica. Mi nombre es José y comenzamos. En la tabla periódica encontraremos todos los elementos químicos conocidos por el hombre. Estos están organizados y clasificados de acuerdo a sus propiedades y características. Veremos que a cada elemento le corresponde un casillero donde figuran el correspondiente símbolo y otros datos como el número atómico, la masa atómica, y la tabla periódica se le atribuye la creación a estos dos científicos, Meyer y Mendeleev, uno ruso y el otro alemán, pero el científico ruso Mendeleev fue quien publicó la primera tabla en 1869 y un año después lo hizo el alemán Meyer. Comenzaremos trabajando con un esquema de tabla periódica para que comprendamos cómo se van ubicando los elementos y cómo son los diferentes conceptos. Primeramente, vamos a mencionar que los elementos se ordenan por su número atómico creciente. Comenzando por la parte superior, acá arriba, iría el hidrógeno, que tiene número atómico 1. Luego le sigue el helio, número atómico 2. Termina acá y comienza del otro lado. La segunda fila sería el litio, número atómico 3, berilio, número atómico 4, más adelante se coloca el boro, número atómico 5, carbono 6, nitrógeno 7, oxígeno 8, flúor 9 y neón 10. De esta forma vamos a ir ubicando los elementos de acuerdo a su número atómico creciente. En las primeras tablas, Mendeleev había ubicado los elementos de acuerdo a su peso atómico creciente, pero posteriormente se observó que era más correcto ubicar y ordenar los elementos de acuerdo a su número atómico creciente. Ahora, fíjense que ya una vez que tenemos completa la tabla periódica, vamos a observar que todos los elementos están ubicados de acuerdo a su número atómico creciente y vamos a notar lo siguiente, que van a ir ubicándose en filas horizontales denominadas periodos, como me dice ahí, y en columnas verticales denominadas grupos. Entonces vamos a ver que las columnas verticales, que serían así, se denominan grupos, mientras que las filas horizontales se denominan periodos. Entonces vamos a ver que esta es algo muy importante, un concepto que debemos tener en cuenta. Y ahora vamos a ver que tenemos en total 18 columnas, de acá del hidrógeno hasta el helio, son en total 18 columnas y cada una en las tablas periódicas actuales se numera del 1 al 18. Pero hay tablas periódicas que todavía siguen manteniendo y se usa mucho todavía la numeración como se hacía antiguamente, dividiendo en subgrupos A y B. Los subgrupos A son los que estarían acá en la parte de arriba, como vemos ahí están indicados, serían estas dos columnas y estas 6 columnas, estos serían los subgrupos A. Se denominan elementos representativos y la parte de abajo, esta meseta, serían los subgrupos B. Entonces vamos a ver que cuando se quiere indicar el grupo de un elemento, se puede hacer en forma indistinta, con un número directamente o con el número romano y indicando el subgrupo con la letra A o B. Y los periodos dijimos que son las filas horizontales y en total vemos que del hidrógeno hasta el francio son 7. Entonces vamos a ver que tenemos 18 columnas, que son 18 grupos, y tenemos 7 periodos en total, o 7 filas. Ahora, vamos a notar que si yo tengo quiero ubicar un elemento, por ejemplo, quiero saber qué elemento está ubicado en el grupo 17 o 7 números romanos, 5 con los dos palitos serían el 7, quiero saber 7A, quiero saber qué elemento está ubicado en ese grupo y en ese periodo. Vamos a ir a la tabla, veamos que acá que el periodo 4 sería esta fila, mientras que el grupo 17 o 7A sería esta columna. Vemos que la intersección entre esta columna y esta fila nos da el elemento bromo. Por lo tanto, ese elemento que se encuentra en el grupo 17 y el periodo 4 es el elemento bromo. Entonces ahí ya tenemos ubicado al elemento.
Vamos a hacer otro elemento, pero al revés. Fíjense que yo quiero saber el magnesio, que está ubicado ahí, qué grupo y qué periodo se encuentra. Entonces, primeramente voy a ubicar en qué columna está, qué grupo. Está en el grupo 2A o grupo 2 directamente y periodo 3. Entonces ahí vamos a indicar que se encuentra el grupo 2 o 2A y periodo 3. Esa es la forma de ubicar un elemento de acuerdo a su grupo y su periodo. Ahora veremos que en la tabla periódica también se observa una clasificación. Vamos a clasificar los elementos en metales, no metales, metaloides y gases nobles. Para ello vamos a observar que en la tabla hay una escalerita de color. En las diferentes tablas hay algunas que ya lo tienen separado en color, como veremos más adelante. Esa línea divisoria separa lo que son metales de no metales. Entonces, desde esa escalera, para este lado serían los metales y para este otro lado son no metales. Pero hay unos elementos que se ubican en esta región. Se coloca una línea para que observemos los elementos que están ubicados en esta región, que tienen un comportamiento entre metal y no metal, es decir, son anfóteros, tienen doble comportamiento. Estos se denominan metaloides. Y los elementos que están en el grupo 18 o en la última columna, como vemos acá que estoy indicando, se denominan gases raros, nobles o inertes, que están el helio, el neón, el argón, el critón. Entonces vamos a indicar que esos elementos son los gases raros, nobles o inertes. Ahora, en una tabla, como les mencioné, dependiendo de la tabla, vamos a observar que ya están separados por colores los diferentes elementos. Vamos a ver que, como dijimos, de este lado están los no metales, de este lado estarían los metales, metaloides, gases nobles, raros, inertes. Y dentro de los metales vamos a encontrar que hay también una subclasificación, que vamos a ver que los que están en esta meseta se denominan metales de transición. Acá tenemos los metales, que la primera columna metales alcalinos, excluido el hidrógeno. Tenemos en la segunda columna los metales alcalinos tercios. Y dentro de esta región, acá vamos a ver que si en la mayoría de las tablas está indicado en la parte inferior, estos se denominan metales de transición interna, es decir, dentro de ese periodo, que son los lantánidos y actínidos, va a ubicarse estos otros elementos que se denominan metales de transición interna. Ahora veremos la relación que existe entre la tabla periódica y la configuración electrónica. Conociendo la ubicación del elemento en la tabla periódica, podemos predecir en qué termina su configuración electrónica. Porque viendo acá en esta tabla periódica, los elementos que pertenecen a esta región, estos dos del mismo color verde, corresponden al bloque S, porque todos estos elementos, cuando se realiza la configuración electrónica, termina su configuración electrónica en S, en letra S. En el caso de los que están ubicados en esta parte de color rojo, corresponden al bloque P, es decir, todos los elementos que estén ubicados aquí, cuando realicemos la configuración electrónica va a terminar en la letra P. Todos los que estén ubicados en esta meseta se denominan bloque D porque todos terminan con la letra D. Y los que están ubicados en esta otra parte acá, bloque F, todos ellos terminan con la letra F. Observemos una particularidad que en el caso del helio, dicen que está ubicado de este lado, pero corresponde al bloque S, ¿está? Porque su configuración electrónica termina en la letra S. Esto es muy útil cuando nosotros realizamos un ejercicio de configuración electrónica, podemos saber a simple vista dónde está ubicado el elemento en la tabla y podemos saber si está correcta o no la configuración electrónica. Además podemos predecir qué número va delante de esta letra, es decir, todos los que están en bloque S, vamos a observar que el número que va adelante se corresponde a la fila o periodo. En el caso de los P, vamos a ver que también es el número que va adelante, se corresponde a la fila o periodo. Y en el caso de los D, fíjense que nosotros ubicamos el elemento, en qué periodo está y le debemos restar 1. Entonces va a ser la fila o periodo menos 1, sería el número que iría delante de la letra. Y en el caso de los bloques F, en este caso tendremos que restarle menos 2. Entonces ya una vez ubicado esto, ya sabemos qué número y qué letra termina la configuración electrónica. También podemos predecir cuántos electrones va a ir en ese elemento, ya que fíjense que acá de este lado tengo el bloque de las S y comienza acá
en el caso del hidrógeno, y termina con acá en la siguiente columna. Entonces el bloque S comienza acá y termina acá. Entonces fíjense que estos serían, todos tienen S1, S2. ¿Está? Entonces terminarían con S un electrón, S con dos electrones. Entonces fíjense acá serían las dos columnas. Y recordemos, como habíamos mencionado, el helio correspondería al bloque S, por lo tanto sería S2. Antes se lo ubicaba de este lado, pero de acuerdo a sus propiedades se ubica en esta última columna. Vamos a hacer lo mismo con el caso de los P. Fíjense que los P comienzan en el boro y termina en el neón, en este caso, acá en esta columna, y termina en esta última columna. Por lo tanto, acá sería P con un electrón, P2, P3, P4, P5 y P6. Y en el caso de los D, todos terminan con la letra D, y acá el bloque D comienza con acá este elemento y termina con el sin. Entonces sería D1, D2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces ahí tenemos los 10. Y en el caso de los F, comienza acá y termina aquí. Entonces son 14 elementos, 14 columnas. Por lo tanto serían los 14 electrones que tendría su nivel F. Ahora veremos un ejercicio de aplicación para que se comprenda lo que estamos mencionando. Vamos a realizar la configuración electrónica del elemento flúor, cuyo número atómico es 9. Entonces ahí colocamos flúor, número atómico 9. Y para realizar la configuración electrónica necesitamos el diagrama y conocer la cantidad de electrones que entran en cada uno de los subniveles o letras. Entonces fíjense que la letra S entran hasta 2, la letra P entran hasta 6, en los subnivel D o letra D entran hasta 10 y en los F entran hasta 14. Entonces, en base a esto, vamos a comenzar a realizar la configuración electrónica. Acá le dejo el link para que vean ahí, el que está un poquito flojo con la configuración electrónica. En el canal hay un video explicando y este tipo de ejercicio de configuración electrónica. Comenzamos a realizar la configuración electrónica para el flúor, que es número atómico 9. Primer término, de acuerdo al diagrama, es 1s. Ahí en la letra S entran hasta 2. Siguiente término, 2S. 2S entran 2. Siguiente término, después del 2S, continúa el 2P. Ahí entran, fíjense que cambiamos la letra P entran hasta 6. Pero yo tengo 9 electrones, de los cuales ubiqué ya 2 y 2 acá, son en total 4. Me quedan 5 electrones. Si bien entran hasta 6 electrones, pero yo voy a colocar acá lo que me hace falta. En este caso son 5 electrones. Una vez que ya tenemos la configuración electrónica, podremos ver si es correcta la misma, si tenemos una tabla periódica a mano. Entonces veamos, ahí tengo una tabla periódica, vamos a ver la ubicación del elemento flúor, está ubicado acá, lo vamos a marcar, y fíjense que está en la región de las P. Recuerden que habíamos visto que estos son elementos que están en la región P, y vamos a observar que de acuerdo a la región P, tienen que terminar en letra P, que es el correcto. Vamos a ver que el número que va adelante es el periodo. En el caso del flúor está en el periodo 2, por lo tanto esto es correcto acá. 2P terminaría la configuración electrónica, y también podemos predecir si es correcta la cantidad de electrones que hemos colocado acá de acuerdo a la ubicación de este elemento. Recuerden que los P comienzan aquí y terminan acá, entonces sería P1, P2, P3, P4, P5. Entonces fíjense que es correcta, termina en 2P5. Entonces fíjense que nosotros, conociendo la ubicación del elemento, podemos predecir si está correcto o no la configuración electrónica. Ahora veremos un ejercicio al revés, es decir, tengo la tabla periódica y quiero predecir en qué termina la configuración electrónica de un elemento. Por ejemplo, el zinc, lo voy a ubicar primeramente en la tabla, acá lo ubicamos el número atómico 30, el zinc, lo marcamos y vemos que se ubica el mismo en la región de las D, por lo tanto su configuración electrónica termina en la letra D. Ahora vemos que está ubicado en el periodo 4, por lo tanto el número que iría adelante sería el periodo menos 1, entonces en este caso sería 4 menos 1, sería 3, y ya sabemos en qué termina en 3D, y podemos predecir también cuál sería la cantidad de electrones que tendría acá en esta letra D. Vamos a recordar que el bloque D comienza aquí y termina aquí, entonces piensen que son 10, si lo numeramos
vamos a ver que D1, D2, D3, D4, 5, 6, 7, 8, 9 y caen en el D10 el elemento zinc. Por lo tanto, su configuración electrónica termina en 3D10. Ahora, ya sabemos su configuración electrónica en qué termina. Vamos a ver si es cierto esto. Vamos a hacer la configuración electrónica del elemento zinc. Para eso tenemos el diagrama a mano y comenzamos a realizar la configuración electrónica. Vemos que tienen 30 electrones, por lo tanto el primer término que vamos a emplear sería 1s2. Recuerden que las letras S entran hasta 2. Siguiente término sería 2p, en la letra S entran 2. Luego le sigue el 2p, letra P, recuerden que entran hasta 6. Luego del 2p sigue el 3s, letra S entran hasta 2. Luego le sigue el 3p, letra P entran hasta 6. Luego sigue el 4s, 4s entran 2, letra S. Y vamos a ver que tenemos ubicado hasta ahí. Tenemos 2 y 2 son 4, más 6 son 10, más 2 son 12, más 6 son 18, más 2 son 20. Hasta ahí tenemos 20 electrones y yo tengo en total 30 electrones. Estamos parados acá en este término 4s. El siguiente término que le sigue, vemos que es el 3D. Colocamos ahí 3D. Recuerden que los D entran hasta 10 y justo yo tengo 30 y acá hasta ahí íbamos 20. Entonces con 10 quedaríamos con los 30 electrones. Fíjense que coincide la terminación de la configuración electrónica del zinc con lo que nosotros habíamos predecido de acuerdo a su ubicación en la tabla periódica. Entonces veamos que es muy útil conocer esto cuando nosotros tenemos un ejercicio de configuración electrónica, ya que sabiendo su ubicación, conociendo su ubicación en la tabla, podemos predecir y ver si está correcto la configuración electrónica. Bueno, eso es todo, amigos, espero que les haya sido útil el video. Nos vemos la próxima. Si ya saben, si les gustó el video, me dan un like, pueden hacer un comentario o sugerencia. Nos vemos, suerte en los estudios.